Listo, Mica. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué tenemos ahora? La presentación sigue ahí en pantalla, ¿no? Hola. Sí, en pantalla. Se ve en pantalla, sí. El 51. Bueno, ahora vamos a ver, continuando entonces, cosas que puede llegar a hacer el dispositivo este Calipri, pero si no lo tenemos que hacer apelando a la vista. Es ahora la aparición de averías en las ruedas, ¿no? Esto, digamos, por el constante, digamos, rodar de las ruedas en los rieles y, digamos, empeorado por los casos en que tenemos freno de los vehículos aplicando la zapata sobre las ruedas, sobre el perfil de rodadura, empiezan a aparecer entonces una serie de anomalías que conforme, digamos, van progresando, empiezan a deteriorar cada vez más el estado de la rueda en su banda de rodadura, ¿sí? Bueno, entonces, lo que primero suele aparecer es una especie de rugosidad en la superficie tocando la superficie de la rueda, en la banda de rodadura, que se denomina cómicamente piel de sapo, por su parecido que tiene esa rugosidad con si uno tocara la piel de un sapo, ¿no? Bueno, es difícil encontrar a alguien que haya tocado la piel de un sapo, pero bueno, tocando las ruedas estas, si hay una rugosidad, uno dice piel de sapo. Bueno, esas rugosidades entonces empiezan con el tiempo a empeorar y aparecen entonces unas deformaciones llamadas grietas térmicas. Esas grietas térmicas las pueden ver acá en las fotografías estas, cómo se van produciendo entonces en sentido transversal. Es importante remarcar la temperatura que alcanzan las ruedas con el tema de frenado con una zapata sobre la banda, aplicando sobre una banda de rodadura, ¿sí? Tengan en cuenta que la energía cinética entonces de un tren va a ir siendo disipada en calor por esta fricción entre zapata y banda de rodadura, ¿no? ¿Eso qué produce? Bueno, en la rueda, que estamos en un caso, digamos, de algo macizo y que tiene forma entonces redondo, va produciendo en la superficie, digamos, dilataciones y que en su fatiga de dilatación y después enfriamiento, compresión, etcétera, dan origen a este tipo de irregularidad, estas grietas térmicas. Estas grietas térmicas, entonces, con el correr del tiempo, van tomando profundidad y esas grietas que antes eran todas transversales, finalmente se pueden llegar a encontrar, dando origen a que parte, digamos, de la superficie de la rueda se descascare, ¿no? Con ese descascaramiento se le denomina exfoliación de la rueda. Ahí aparecen entonces esos cráteres en la superficie. Esas exfoliaciones, esos cráteres van a ser cada vez más pronunciados
y pueden llegar, digamos, a ser problemáticas. Más problemáticos, igual que las grietas esas térmicas perpendiculares, serían si tuviéramos entonces una rueda enllantada, ¿no? Porque ahí en la llanta podría darse el caso de que se sufriera una fractura, digamos, transversal de la llanta, con lo cual es peligrosa, ¿no? Bueno, una fractura de llanta, bueno, si bien nosotros acá hablamos de que nuestras normas no admiten, digamos, el enllantado de ruedas, en realidad hay casos, digamos, particulares. Uno es el tren de la costa, que por ser, digamos, un tranvía, digamos, urbano, como tal, ha sido diseñado para ser usado, bueno, no es el caso acá del tren de la costa, pero, digamos, el vehículo, digamos, que las unidades estas del tren de la costa, si uno va a México, a Monterrey, los va a encontrar entonces en un servicio tranviario por la calle, ¿no? Bueno, entonces, como servicio tranviario y estamos en contacto con, en cercanía de casas, bueno, y a los fines de reducir el ruido y vibraciones que producirían, estas ruedas sí son enllantadas y tienen entonces entre la llanta y lo que es el centro de rueda unos tacos de goma, ¿no? Para los fines, digamos, de reducir las vibraciones y ruido. Bueno, ahí sí tendríamos el caso de una rueda enllantada, como es también, en nuestro caso, el Premetro. También tiene ese tipo de rueda enllantada. Otro que tenía rueda enllantada, y era muy raro, era el tren Intercity Express alemán, que años atrás sufrió un grave accidente justamente por el problema de tener ruedas enllantadas, ¿no? Esa rueda enllantada comenzó a tener, digamos, a trabajar como si fuera, digamos, por los esfuerzos y por la velocidad, como si el círculo ese, digamos, fuera transformándose en un óvalo, y así se produjo una fatiga en una de las ruedas y al final se partió, ¿no? Bueno, pero acá estamos nosotros con nuestros casos de ruedas enterizas. Otro tipo, digamos, de problema que puede aparecer o avería es el de las posaduras o aplanaduras, ¿no? Ahí es cuando el par montado queda, digamos, bloqueado por un excesivo esfuerzo de frenado y la rueda entonces bloqueada patina sobre el riel. Bueno, así se produce esa posadura o plano que, dependiendo de la gravedad del bloqueo, puede tener distintas medidas, ¿no? Bueno, acá vemos uno chiquito, esta ya es una planadura bastante grande. Las normas nuestras hablan de una tolerancia hasta 40 milímetros, digamos que sería en la elipse esta el radio mayor, ¿no? Bueno, acá tenemos una planadura que si bien es pequeña, se ve que por la elevada temperatura que ha ocurrido acá, ha conseguido como una lengüeta de material, ¿no?, que se fueron, digamos, deformando, ¿no? Bueno, estos distintos grados entonces de posadura. Esto después se soluciona, lamentablemente, con llevar al par montado al torno, ¿no? Bueno, acá otro tipo de avería muy común en trazados, digamos, en líneas ferroviarias que tienen muchas curvas, es el de pestaña fina. Fíjense acá cómo se ha ido deteriorando y acá hay como una rebaba filosa de la rueda por el desgaste excesivo de pestaña.
Bueno, acá tenemos otra deformación de la banda rodadura mediante un efecto llamado W, ¿sí? Acá lo que se ve es como una acanaladura, una cima y otra acanaladura más, ¿sí? Una doble acanaladura. Esto es muy común en los vehículos que usan zapatas de composición, ¿sí? Zapata de composición le denominamos a esas zapatas de freno que utilizan, digamos, un compuesto, digamos, plástico, y bueno, que producen este efecto W, con lo cual entonces acá nuevamente tenemos que recurrir, digamos, al torneado, ¿no? Esto anteriormente al uso de estas zapatas de composición se utilizaban unas zapatas entonces de fundición, ¿sí? Una zapata de composición de fundición gris. Ahora, digamos, todas esas han dejado de usarse y se prefiere la zapata de composición. La zapata de composición tiene algunas ventajas respecto de la anterior y de fundición. Primero que dura mucho más, dependiendo del uso, si hay un frenado, digamos, frecuente o no. Una zapata de fundición podía durar 2 días. Para las mismas condiciones de frenado, una zapata de composición puede durar 2 meses, ¿no? Y el peso, pobre para los que están ahí en el alistamiento y cambiando zapata de estos vehículos, era mucho más pesado, alrededor casi de 10 kilos, la zapata de fundición versus unos pocos kilos de la zapata de composición. Y después, otro de las ventajas de la zapata de composición es que su coeficiente de fricción es bastante constante con la velocidad. La zapata de fundición tenía, digamos, un comportamiento inverso al requerido. En bajas velocidades el coeficiente de fricción aumentaba mucho y a altas velocidades, en cuanto uno desearía tener la mayor esfuerzo de frenado, el coeficiente de fricción bajaba mucho y bueno, el esfuerzo de frenado resultante era, digamos, pobre, ¿no? Bueno, pero este efecto W es achacado al uso de zapatas de composición. Bueno, por último tenemos otro de los componentes del par montado. Son los cartuchos a rodamiento que se colocan en las puntas, ¿sí? En los muñones. Bueno, el cartucho a rodamiento consta entonces, estos que se usan en la actualidad son los llamados TBU, Tapered Bearing Unit. Tienen entonces 2 filas de rodillos, pero de rodillos cónicos, o sea que no son cilíndricos, sino que tienen una conicidad. Estos son preferibles a los anteriores, que eran RBU, Roller Bearing Unit, en el cual estos eran perfectamente cilíndricos. Se prefieren los TBU porque los TBU, bueno, este cojinete, si bien, este rodamiento, si bien tiene un gran porcentaje, digamos, de carga radial, también tiene algo de carga axial, ¿sí? En el sentido entonces del eje. Bueno, el comportamiento del TBU es mucho más conveniente que el del RBU, y estos entonces tienen una vida más larga que los RBU. Bueno, entonces acá tenemos conformados por 30, sería, digamos, la pista interior, 0,1 la pista exterior, después tenemos lo que sería la jaula conteniendo los rodillos,
rodillo 0,4. Y bueno, y acá, en el otro extremo, lo mismo. Y acá hay una especie de sello, que sería el 40, este de azul, sería un sello, ¿no? Y después, acá hay otro sello delantero, que sería el número 20. Después tenemos la tapa, que se fija al eje mediante estos 3 tornillos, ¿sí? Entonces, se recuerdan que cuando habíamos visto al eje, teníamos entonces 3 agujeros roscados. Bueno, esos agujeros roscados van a servir, digamos, de alojamiento a estos 3 tornillos que después, con esta chapita triangular que está acá, y doblando una aleta que tienen, sirve para impedir que los tornillos estos se aflojen en el uso, ¿sí? Bueno, esto ya tiene, digamos, una lubricación que, en virtud de el sello este delantero que está acá y el sello trasero, se conserva con los kilometrajes recorridos, ¿sí? Bueno, no obstante, hay un periodo de relubricación. Antes en los vagones ferrocarriles tenía una tabla de colores con la cual se pintaba la tapa, identificando, digamos, cuál iba a ser el mes de relubricación de ese rodamiento. Bueno, ahora, en virtud de la, digamos, de la larga vida que tienen, bueno, no es tan usual eso, ¿no? El cartucho de rodamiento tiene la misma nomenclatura que el muñón del eje, o sea que si el muñón es de 5,5 por 10, el rodamiento también lo pedimos como de 5,5 por 10, ¿no? El rodamiento se va a colocar también a presión sobre el muñón, con lo cual vamos a necesitar de un equipo tanto empujador como un equipo extractor cuando se lo quiera sacar, ¿no? Los rodamientos entonces más modernos, aparte de tener estos rodillos de forma cónica, también tienen lo que es la jaula, que acá está con el número 0,5, la jaula. La jaula de plástico, ¿sí? Ahora, antes la jaula generalmente era de bronce. Bueno, ahora se está, digamos, imponiendo el uso de plástico. Hay un plástico bastante resistente, pero que tiene la ventaja respecto de la jaula de bronce que si llega, digamos, a romper ante la rotura de la jaula de bronce, inmediatamente devenía en el bloqueo del rodamiento, ¿no? Quedaba ahí engranado y bueno, eso resultaba ser peor, porque después el par montado quedaba bloqueado. En el caso de las jaulas de plástico, si llega a haber un problema, el plástico ese después al final se va a desintegrar, el eje, digamos, quedará mal, habrá ruido, pero bueno, no se bloquea, ¿no? Bueno, el funcionamiento de esto es que la cara, digamos, externa del rodamiento es la que va a quedar fija. La cara interna, esta que está acá, es la que va a girar con el eje. Lo mismo que todos los cilindros acá que tenemos en el interior también girarán, ¿no? En conjunto con el eje. Habiendo terminado la revisión, el repaso de lo que es los bogues,